vamos a describir las encuestas de opinión como programa de participación. Para ello os comentaré cuáles son los componentes y qué grado de influencia tienen al implantarse estos programas, cómo se organizan estas reuniones y qué tipo de recompensa, formación e información es distribuida cuando se implantan las encuestas de opinión. Estos programas de participación deberían implantarse en dos etapas. La primera de ellas consiste en una recogida de datos, utilizando para ello un cuestionario estructurado que puede ser de un formato establecido, normalmente proporcionado por consultoras, o puede ser un cuestionario adaptado por la propia empresa, bien con participación y colaboración de consultoras o bien con sus mandos. Tras esta recogida de datos se hace un resumen de los mismos y en esta primera fase participan todos los trabajadores de manera anónima e individual. La segunda fase consiste en reuniones de los mandos con sus subordinados directos y en estas reuniones se comentan los datos recogidos en la encuesta y, caso de ser necesario, se proponen acciones de mejora analizando los datos y proponiendo alternativas y un calendario de implantación. La influencia que tiene el trabajador normalmente es limitada, sobre todo en la primera de las fases, donde simplemente se dedica a informar, pero puede ser más elevada en la segunda de las fases, en las reuniones del mando y los subordinados, dependiendo de cuál sea el estilo del mando y el grado de influencia permitida por los mismos. De modo que con mandos receptivos un trabajador puede llegar a proponer ideas, modelar las ideas e incluso ayudar al mando a seleccionar cuáles de las ideas o de las propuestas pueden ser más interesantes. Los temas que normalmente se trabajan en este tipo de programas tienen que ver con la calidad de vida laboral o el ambiente laboral o algunas políticas de empresa. Si os fijáis y comparáis estos temas con los que son habituales en los grupos de sugerencia, podemos apreciar que se tratan de dos estructuras complementarias, es decir, los temas que normalmente no se tienen en cuenta en los grupos de sugerencias, en los sistemas de sugerencias individuales, perdón, precisamente son los temas que se tratan en las encuestas de opinión. Lo habitual es establecer una ronda de recogida de datos y reuniones cada 18 o 24 meses y las reuniones del mando y sus subordinados normalmente suelen ser de 1 o 2 horas de duración y se realizan en horario laboral. En principio no se establece ningún complemento retributivo para las personas que participan en estos programas y la formación impartida normalmente se reserva para los mandos, de modo que puedan convertirse en mejores facilitadores de esas reuniones que componían la segunda fase de estos programas. Para ello se les suele dar formación relacionada con dinámica de grupos, dirección de reuniones o toma de decisiones en grupo. En principio, la única información descendente que se proporciona cuando se implantan estos programas es el resumen de los datos de la encuesta. Sin embargo, la información ascendente que se genera es mucha. Por un lado, los datos proporcionados por las entrevistas o los cuestionarios y por otro lado, por las actas de las reuniones que se realizan entre el mando y sus subordinados. Bien es cierto que estas actas pueden estar mediatizadas o sesgadas por las opiniones de los mandos, pero teniéndolo en cuenta no representarían ningún problema excesivo. Y lo que sí que es cierto es que se genera una información muy amplia y abundante sobre aquellos aspectos contenidos en el cuestionario. En estos momentos deberíais ser capaces de describir qué son las encuestas de opinión y diferenciar este tipo de programas de otros programas de participación.